Un poco para hablar, digamos, de esto de la medicina social o pensar la salud desde otros puntos de vista, fui a buscar, digamos, a ver qué hay escrito en la bibliografía, tanto nacional como de afuera, para hablar, digamos, entender cómo impacta esto en la salud. Y voy a empezar por algo que leí que es bastante interesante, de un trabajo de España que habla sobre la crisis del 2008, que lo que hacen es trabajar con la misma población en el 2006 y en el 2010, o sea, como antes y después de la crisis del 2008. Y ellos lo que plantean, que es lo que dicen todas las bibliografías, es lo mismo, que cómo impacta una crisis financiera o una crisis económica o política en la salud. Dice, hay tres variables más importantes. Una es el desempleo, la otra es la pérdida del poder adquisitivo y, por último, la migración, que termina siendo como a veces una consecuencia de las otras dos cosas. Y lo que dicen es que justamente el peor de esos factores es el desempleo. El que tiene mayor impacto negativo, sobre todo en la salud mental, que es lo que más afectado se ve, es el desempleo. Que de hecho ellos comparan como la cantidad de diagnósticos de depresión, de ansiedad, de trastornos somatomorfos, que es como hablamos la vez pasada de los policonsultadores, los polisintomáticos, el consumo de alcohol y de otras adicciones, aumenta bastante en las épocas de crisis. Además se te daña la autoestima, se te daña, es una angustia tremenda, te rajaron afuera, dice Milei, y vos te quedas en la calle lleno de preguntas, incertidumbres, incertidumbre, cuestionamientos a vos mismo, qué hice mal, a dónde voy, cómo salgo, no sirvo para nada, qué consigo, consigo un laburo de miércoles que me pagan 2 mangos, o sea, es tremendo, es un estresazo tremendo para el físico. Sí. ¿No? Sí, de hecho dice que no solo afecta a la persona que se queda desempleada, que es peor aún si sos jefe de familia, si tu único ingreso económico es el que queda sin empleo, sino que también afecta a tu núcleo. O sea, si vos vivís con más personas, también esas personas se ven, digamos, terminan teniendo como un impacto indirecto por el daño que produce a nivel, o sea, el malestar psicológico que genera en la persona que se queda sin el trabajo. Eso, digamos, es lo que dicen la mayoría de las bibliografías, digamos, de cómo afecta una crisis económica en la salud. En Argentina se ve exactamente, las cosas que vi escritas es exactamente lo mismo. Hay un informe de la Organización Panamericana de la Salud que habla sobre la crisis 2001-2003, y ellos, la Asociación de Psicólogos de Capital Federal, decían que había aumentado un 40% las demandas en salud mental, versus un sistema que van a ver que lo que les digo va a resonar con la actualidad, parece que estamos hablando ahora, y esto es del 2001, un sistema de salud donde la gente al quedarse sin empleo no puede acceder o pierde el acceso a la obra social y la prepaga, que también aparte aumentan las cuotas y disminuyen lo que te brindan por el mismo valor. Entonces mucha gente se queda sin la posibilidad de seguir accediendo al sistema de salud privado y se vuelca al sistema público, que ya estaba con una sobredemanda, a la cual no puede dar respuesta, porque además también tiene poco presupuesto. Entonces, ajustan claro. No, si no hay nada más caro que ajustar. Claro. No hay nada más caro que lo barato. ¿No? Sí. De hecho, la que habla de la parte más internacional dice, compara con otras crisis en otros países, y dice, por ejemplo, cuando se disolvió la Unión Soviética, que se disminuyó el Estado, tuvo mayor repercusión, o sea, el Estado, digamos, incluido la salud pública, tuvo mayor repercusión en la sociedad, y tuvieron gente con más enfermedades, y Finlandia, ante la misma situación, hizo lo inverso, o sea, como invirtió en salud pública y tuvieron mejores indicadores de salud. O sea, como que a veces parece esto que lo barato, a la larga y a la corta también, termina saliendo caro. Creo que es Goodbye Lenin que habla un poco de eso, de cómo se extraña la Alemania soviética, la Alemania democrática, socialista, que tenía un Estado presente. Perdón, no sé si tiene que ver, pero ayer se pegó un palo, un micro y un camión en Río Gallegos, con 4 muertos, y las rutas también van a empezar a cobrarnos vidas. Sí. Más. Sí, tal cual. Y eso también lo que decían es que uno lo ve como al corto plazo, lo que pasa, lo estamos viendo en el día a día, aumentó muchísimo la demanda, sobre todo en salud mental, es impresionante. Aumenta la demanda, disminuye mucho la oferta de servicios que hay, y a su vez también disminuye la provisión de medicamentos, digamos, todo lo que se entregaba antes de manera gratuita a la gente que no tenía acceso. Hoy, de hecho, hay una encuesta que leí que se hace a profesionales de la salud, que dicen que son las dos cosas que más ven en los centros de salud es el aumento de la demanda de alimentos
y la disminución de la provisión de medicamentos. Obviamente eso a corto plazo tiene un impacto. O sea, la gente va a pedir comida. Va a pedir comida, sí. Eso era de una encuesta de Provincia de Buenos Aires. A profesionales de la salud, que todos coinciden, el 100% de los encuestados coinciden en que eso, que lo que más ven es el aumento de pedido de alimentos y la disminución de la provisión de medicamentos gratuitos. Que eso, digamos, es muy directo el impacto que tiene en la salud, pero también, y a eso me parece interesante volver como al tema esto de la salud colectiva, que hablan como del impacto más a mediano y corto plazo, porque obviamente estas crisis afectan distinto según donde vos partas, digamos, desde dónde vos estabas y a qué velocidad perdés el poder adquisitivo, va a ser distinto el impacto que tenga en tu núcleo familiar. Y entonces lo que decían es que las personas que, digamos, que ya estaban medio en el margen tirando para abajo, tiene un impacto que por ahí hace que aumente la inseguridad o la violencia o incluso la marginalidad, y eso termina teniendo indirectamente un compromiso en la salud general, digamos, como a veces esta idea de como lo que le pasa al otro a mí no me afecta, en realidad hay muchísima bibliografía que habla de que no, o sea, que despidan a 1.500 personas en una fábrica que vos no conoces a ninguno, pareciera que no te afecta, pero en realidad no solo tiene un impacto en la persona que queda desempleada por todo esto que venimos diciendo, que va a tener mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de ansiedad, mayor riesgo de adicciones, sino que además pone en riesgo como toda la comunidad. Torcuato Di Tella decía, si no lo hacemos por ellos, hagámoslo por nosotros. Claro, que sea así bueno que mirara con una mirada egoísta, si se quisiera, ¿no? Claro. Como, si no lo hacemos por los pobres, hacerlo por nosotros porque se van a cobrar la factura. Claro, yo cuando leo esas cosas pienso siempre como en la idea como el efecto mariposa, ¿no? Como algo de, bueno, pareciera que a mí eso que está pasando allá lejos a mí no me va a afectar, pero sí, somos parte de una comunidad, por más que sea la comunidad, sea mi familia, mi barrio, mi ciudad o mi país entero. Digamos, como eso tiene un impacto a toda la sociedad, digamos. Y después abrió también lo mismo una encuesta que era la tesis de grado de una psicóloga de la UCA del año 2023, que lo hace preelecciones, o sea, las encuestas que hace a distintas personas de distintas clases sociales, y todas hablan de esto, lo mismo que decías vos, como esa sensación de la incertidumbre, del no llego a fin de mes, digamos, no sé si voy a seguir teniendo este trabajo, cómo voy a hacer para mantener a mis hijos. Que eso les termina generando mucha depresión, ansiedad, pero algo que remarcaba esta chica, la psicóloga, que lo habíamos hablado otras veces, que la mayoría dicen que no piden ayuda porque es como una fortaleza poder salir solo y pedir ayuda es cuando estás muy mal, cuando explotás. Encima me la tengo que bancar. Encima me la tengo que bancar, claro. La vergüenza, ¿no? Me da claro, vergüenza como la vergüenza de pedir. Y ella decía algo que estaba bueno, que es que a veces está buenísimo si puedes acceso a la salud mental, pero sabemos que los servicios de salud mental están desbordados y además la mayoría de veces son pagos, o sea que hay mucha gente que no puede acceder, pero a veces la ayuda tiene que ver con una red de apoyo donde uno pueda charlar de esto, hacer catarsis, escuchar un consejo, pedir una ayuda, que no necesariamente siempre tiene que ser la psicología, si se pudiera mejor, ¿no? Claro. Y otra cosa que decía, los encuestados de mayores de 60 años, que para mí fue un poco angustiante, pero me sentí identificada, que ellos decían que no se sentían conformes con el gobierno, pero creían que iban a estar peor, y tenían esta idea de la desesperanza aprendida, es decir, como nada cambió y nada va a cambiar, ¿no? Como esta idea de en el futuro probablemente sigamos estando igual de mal. Eso como un poco para traer un panorama de cómo en realidad la salud es muchísimo más compleja que solo pensar como, bueno, tengo hipertensión, tengo diabetes. Y me clavo una pastilla. Me clavo una pastillita. A veces las cosas empiezan mucho antes y son más grandes que solo lo que lo podemos hacer individualmente. Doctora Cecilia Ferrero, ¿cómo la seguimos en las redes? Me pueden buscar en Instagram como @DRA, de doctora resumido, @Cecilia Ferrero.